Hola, soy Carlos Martínez, CEO y cofundador de Costea. En Costea estamos ayudando y asesorando a las pequeñas y medianas empresas de Valle del Cauca y de Colombia. Le estamos ayudando a determinar de manera real y oportuna los costos de sus productos, procesos y servicios. Hoy en este webinar vamos a hablar de un tema muy especial. Les vamos a enseñar cómo costear un producto y cómo costear un servicio. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones estratégicas, financieras y operativas en su empresa. Arranquemos. Antes de eso, quiero dar un agradecimiento especial a la gobernadora Dilian Francisca y al secretario de Desarrollo Económico, Óscar Vivas Astudillo. ¿Cuál es la agenda de hoy? Hoy vamos a ver qué son las finanzas empresariales, por qué debes separar tus finanzas personales de las del negocio, estructura básica para llevar las finanzas de tu negocio, costeo básico de productos o servicios, indicadores claves para todo negocio, cierre y conclusiones. Siempre me gusta iniciar con conceptos claves. Los conceptos claves son importantes para que ustedes como empresarios sepan cómo aplicar un concepto dentro del mundo real. Porque a veces cuando usted no tiene el concepto clave es muy difícil entender qué fórmula, qué concepto o qué procedimiento aplicar. Traemos 4 conceptos claves: costo, gasto, venta y utilidad. ¿Qué es el costo? Básicamente es el dinero que se gasta en la producción de un bien o servicio. Es lo que ustedes invierten a la hora de comprar insumos, materia prima, pagar mano de obra, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación, que es el alquiler, el servicio, todo eso es costo. ¿Qué es un gasto? Es el dinero que se utiliza para operar un negocio que no está directamente relacionado con la producción de bienes o servicios. Por ejemplo, el gasto de venta. No, es que tengo un equipo comercial que va a ir a tal evento, entonces hay que comprar los tiquetes, hay que comprar el hotel, ¿sí? El gasto de publicidad y marketing. Todo lo que estás invirtiendo para poder posicionar tu marca y tu empresa. ¿Qué es la venta? La venta es el proceso de entregar un bien o un servicio a un cliente a cambio de dinero, ¿sí? Yo vendo y el cliente me da un dinero a cambio. Pero aquí me gusta hacer una aclaración y es importante tener claro qué valor le estoy agregando yo al cliente al momento de hacer la venta, ¿sí? Porque si no, pues se vuelve una simplemente transacción de dinero. Y utilidad bruta. Es la utilidad. Es la ganancia que queda después de restar todos los costos y gastos de los ingresos obtenidos por las ventas, ¿sí? Entonces, es importante que este valor que nosotros llamamos utilidad sea un valor representativo al esfuerzo que ustedes están invirtiendo para fabricar ese producto o prestar ese servicio. ¿A qué me refiero con esto? Que las utilidades, ¿sí?, en los negocios deben ser significativas. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan mantener en el mercado, ustedes puedan mantener, digamos, la operación andando. Entonces, más adelante les voy a enseñar cómo calcular esto, pero es importante que tengan en cuenta estos conceptos. Y también me gusta traer a colación aquí lo que es la definición de costo variable y costo fijo, porque aquí muchos de los empresarios a los cuales nosotros asesoramos tienden a confundir estos dos conceptos, que es un costo fijo y que es un costo variable, ¿sí? Costos variables, como su nombre lo dice, varían directamente proporcional al volumen de producción, ¿sí? Es decir, entre más unidades ustedes fabriquen, mayor costos variables van a tener. Mano de obra, servicios se van a aumentar, ¿sí? ¿Qué es un costo fijo? Un costo fijo son aquellos costos que no cambian en función del volumen de producción o prestación de servicio. Es decir, más fácil se los explico. Si usted vende 0, igual usted va a tener que pagar ese costo, ¿sí? O va a tener que incurrir en ese costo. Si costo de nómina, ¿sí? Pues así venda usted, sus ventas son 0, usted tiene que pagar la nómina, ¿sí? Los servicios de las instalaciones donde están, ¿sí? Entonces, estos costos fijos son predecibles. Digamos que no muy pocas veces en el año aumentan, ¿sí? De pronto, cuando hay cambio de año o hay una nueva ley o hay un impuesto nuevo, pueden variar, ¿sí? Pero son predecibles en el tiempo. Entonces aquí ya entra a jugar un factor importante y es
Bueno, ¿cómo yo me organizo presupuestalmente para tener estos costos fijos, primero, controlados y segundo, dentro de mi presupuesto económico para la empresa? ¿Correcto? Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué son las finanzas empresariales? Y esto es un punto muy importante. Las finanzas no solamente son para personas, sino también se aplican para las empresas, ¿sí? El éxito de una empresa actualmente es que usted tenga realmente el conocimiento, usted como emprendedor y fundador tenga el conocimiento de que tiene claros sus costos, sus gastos y cuánto está ganando por cada servicio o producto que usted vende. Entonces, básicamente las finanzas empresariales son la gestión estratégica del dinero. Básicamente es cómo entra el dinero, cada cuánto, ¿sí? En qué cantidad y cómo sale de mi empresa, ¿sí? Básicamente una entrada y una salida. De ese ejercicio, ¿sí? Debe quedar un resultado o una utilidad. Entonces, que ustedes sean conscientes de eso, ¿sí? ¿Qué te permite tener un conocimiento básico de finanzas empresariales? Planificar a corto plazo, ¿sí? A mediano y a largo plazo, obviamente. Evaluar la rentabilidad de los productos y servicios. ¿Cuál es el producto más rentable? ¿Cuál es el producto menos rentable? ¿Cuál es el producto más costoso? ¿Sí? Y con base en esa información, ustedes como empresarios y dueños de empresa puedan generar estrategias comerciales, operativas. Prevenir crisis de liquidez o endeudamientos innecesarios, ¿sí? Muchas empresas en su operación diaria, ¿sí? Cometen errores con deudas, con inversiones, y esto afecta directamente lo que se conoce como el flujo de caja, ¿sí? Que básicamente el flujo de caja es la recurrencia de dinero periódico en tu organización con el fin de que tú puedas comprar este insumo, pagar nómina, ¿sí? Tener liquidez a corto plazo, al hoy, siendo más específico, y por tomar malas decisiones y no entender las finanzas empresariales de tu empresa, ¿sí? Vas a tomar decisiones incorrectas que te pueden afectar el flujo de caja. Vas a decir, no, mejor me meto un crédito cuando realmente no era necesario, y con tu flujo de caja o tus ventas diarias o el ingreso de dinero a tu organización puedes hacerlo fácilmente. Pero este desconocimiento aumenta el riesgo a que tú como empresario, ¿sí? Tomes decisiones equivocadas. Para eso estamos nosotros, Costea. Costea se considera, o la misión de Costea es ser ese aliado estratégico para ustedes, ¿sí? Para brindarles ese soporte, esa asesoría en el tiempo, con el fin de que ustedes puedan ir creciendo y madurando todos estos conocimientos y conceptos de finanzas empresariales. Listo. Aquí en este concepto de finanzas, en esta diapositiva de finanzas empresariales, hay un ejemplo interesante que me gusta compartir con ustedes. Un ejemplo, un negocio que registra sus ingresos pero no lleva control de sus costos operativos, puede tener ventas altas pero utilidad negativa. Esto es un problema típico de costos. Uno cree que una empresa tiene alto potencial de crecimiento o es muy buena por el nivel de ventas, y eso no es verdad. Realmente la clave para saber si una empresa es un buen negocio o es un mal negocio es realmente conocer su rentabilidad bruta operacional y neta, ¿sí? Garantizando que el ejercicio de esa empresa es positivo, no negativo. O en muchas ocasiones nos encontramos con negocios que tienen utilidades muy bajas para el esfuerzo que hacen, para todo lo que mueven. Entonces al final uno dice, no vale la pena, ¿sí? Tener este negocio vivo o esta empresa viva, sabiendo que al final la rentabilidad, ¿sí? O el valor esperado de dinero es muy bajo, ¿sí? Entonces este tipo de herramientas que les vamos a compartir el día de hoy les van a ayudar a ustedes a saber si un negocio es rentable, no, si es atractivo, si tiene potencial o definitivamente tenemos que reestructurar, pues, el negocio, ¿sí? Listo, sigamos. Tu negocio habla a través de sus números. Si los entiendes, puedes dirigirlo con inteligencia y propósito. La frase lo dice todo. Lo que no mides, no lo puedes controlar, y lo que no controlas, no lo puedes mejorar. ¿Cuál es la invitación aquí, empresarios y empresarias? Que ustedes, a partir de hoy, a partir del momento en que ustedes están escuchando este webinar, tomen decisiones y acciones importantes en su organización para tener claro cuál es la estrategia que van a realizar en términos de costos, cuál es la estrategia que van a tener en términos de precios de venta, ¿sí? Porque el mercado es muy competitivo, ¿sí? Y a ustedes no
la competencia no nos va a esperar, no, espéreme a que yo corrija mis precios de venta o mis costos para ahí sí competir. Esto es ya, ¿sí? Y para eso estamos nosotros. En el mercado hay muy pocas compañías, diría yo, y me atrevo a decir que ninguna como Costea, ¿sí? Y esto no es porque yo sea el dueño de la empresa, ¿sí? Sino básicamente porque no hay una empresa aliada estratégica que las quiera ayudar a ustedes como nosotros ayudamos a nuestros clientes. ¿Por qué debes separar tus finanzas personales de las de negocio? Sencillo. Control real del flujo de dinero, entrada de dinero de las empresas versus la entrada de dinero del personal. Necesitamos tener claro la diferencia entre la vida empresarial y la vida personal. Sé que muchos de los que me están escuchando hoy aquí tenemos, y eso es un error que yo cometía antes, tendemos a combinar lo que es finanzas empresariales y las finanzas personales, ¿sí? Un grave error, gravísimo error. Primera recomendación aquí, si son empresa ya formal, manejen su cuenta bancaria aparte, ¿sí? Si por ejemplo son persona natural y están arrancando, créense bolsillos. Ahorita la mayoría de los bancos te permiten hacer eso con el objetivo de comenzar a separar esos ingresos. También defínase un salario o un valor mensual en el cual usted pueda percibir por su misma empresa y así evitar estar sacando a cada momento dinero de su empresa, ¿sí? Facilita el análisis de la rentabilidad de tu emprendimiento. Al momento de una persona combinar las finanzas personales con las empresariales, se limita o limita a la organización realmente a tener un control 360 de su empresa. ¿Qué está pasando? ¿Sí? No, pues que, ¿por qué tengo tan poquito dinero restante? No, pues que es que el señor se está sacando tanta plata mensual para cubrir sus gastos personales. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que no podamos tener, cuando entramos a revisar estos negocios, no podamos entender realmente el 360 de la organización y la realidad, porque pues hay salidas de dinero injustificadas o hay salidas de dinero que se combinan con la vida personal. Y obviamente mejora tu credibilidad financiera ante bancos inversionistas, tener unas finanzas organizadas de tu empresa, ¿sí? Tener un buen comportamiento crediticio permite que tú frente a los bancos y frente a entidades de crédito puedas soportar y, digamos, apoyarte en dado caso que lo necesites. Recomendación rapidita, ten 2 cuentas bancarias si eres una persona natural, ¿sí? Y otra para el negocio. Define tu sueldo como emprendedor. Muchas de los emprendedores que están arrancando no se definen un sueldo. Carlos, pero es que ¿cómo me voy a pagar si es que ni siquiera vendo? Por lo menos defínete una parte, algo simbólico que te permita, que eso te motive correctamente, pero también te permita organizar y no combinar y no estar sacando a todo momento o a toda hora dinero de tu empresa, mientras vas estructurando y vas generando un flujo de ventas importantes que te permita asignar un salario que te corresponda, ¿correcto? Pero por el principio, asígnate un salario así sea pequeño o muy bajo. Listo, plan de acción. La idea es que durante este webinar yo les voy a ir dando recomendaciones, ¿sí? De un plan de acción para que ustedes ejecuten. Separa los ingresos personales del negocio. A esta semana o a mañana hagan una lista, separen todo los ingresos de su empresa, los ingresos de como persona y comiencen a llevar esos 2 mundos aparte, por favor. Mezclar tus finanzas es como cocinar sin medir los ingredientes. Nunca sabrás por qué la receta no funcionó. No tener claro esa división y esa asignación, pues al final no te permitirá saber cuál fue el ejercicio final de tu empresa, no te dará tranquilidad como emprendedor. Entonces, por favor, comencemos a tomar acción ya mismo. Listo, vamos a entrar en materia. ¿Cómo costear un producto? Pregunta que me hacen siempre y este es el valor agregado a Costea. Obviamente esto está de manera general. Yo les voy a explicar en 3 simples pasos. Pero si ustedes están interesados, se les hizo clic en nuestra propuesta de valor, nos pueden buscar. Al final voy a compartir mis datos para que ustedes puedan contactarse y podamos comenzar a ayudarlos. Entre más tiempo ustedes se demoren
en tomar acción en sus finanzas empresariales, obviamente también en sus finanzas personales, mayor es el riesgo de que su compañía no sea exitosa. Entonces no esperemos hasta el último minuto para tomar decisiones, no esperemos a tener el agua en el cuello para tomar decisiones. Bueno, proceso de costeo para productos. ¿Qué necesito saber de manera general? Yo necesito costear un producto, entonces yo como dueño de empresa debo tener claro 3 componentes. Materiales, ¿cuáles son los materiales o insumos que conforman mi producto? ¿Sí? Yo vendo camisetas, listo, entonces ¿cuáles son los insumos que conforman esa camiseta? Probablemente se me viene a la cabeza 3, la tela, el hilo y las etiquetas, ¿sí? Carlos, es que estampamos también y hacemos diseños, listo, la tinta con los que hacen el estampado. Todos esos materiales hay que identificarlos, ¿sí? Y hay que listarlos y determinar por un producto cuál es la cantidad que se utiliza para fabricar ese producto. No, tantos metros de tela, tantos metros de hilo, tanta tinta, tantas etiquetas, súper claro, descripción, unidad, cantidad y costo unitario, lo que te costó por unidad ese insumo, ¿correcto? Ya ahí tenemos la primera parte definida. Luego, tenemos que identificar si aquí hay 2 escenarios. Escenario 1. Ustedes tienen una planta de producción que fabrica las camisetas. Escenario 2, ustedes tercerizan. ¿Listo? Voy a comenzar por el más fácil, el tercerizado. Tercerizado, yo no tengo planta, yo simplemente pago y a mí me entregan mi camisa para yo vender. ¿Listo? Entonces, ese valor que te cobran por fabricarte tu camisa, ¿sí? En el caso de este ejemplo que estoy dando, es el que va en la mano de obra, ¿correcto? Si tú eres una empresa que tiene una bodega y transforma los insumos para fabricar un determinado producto, debes hacer una tarea adicional, que es identificar cuáles son esas áreas o personas, ¿sí?, que están involucradas en el proceso productivo para transformar ese producto, esos insumos para obtener un producto, ¿correcto? Identifica qué personas o áreas. El área de corte, el área de estampado, el área de pulido y de empaque, ¿sí? 4 áreas. ¿Cuál es el tiempo en que ese producto se demora en cada estación? ¿Sí? Identifiquemos también cuál es el costo por hora del trabajo de las personas en cada una de esas áreas o en cada una de esas máquinas. ¿Sí? Esto se puede hacer por área, por máquina, por persona. Y al final, cuando yo identifico el costo o la tarifa por hora y el tiempo, yo puedo calcular algo que se llama el costo de la mano de obra directa. Entonces yo multiplico y al final me va a dar el costo de mi mano de obra asignada a fabricar ese producto que estamos hablando, ¿sí? Una ventaja competitiva de Costea es que nosotros vamos al detalle, nosotros vamos a la unidad, nosotros vamos desde lo específico a lo general, ¿sí? Cuando hacemos como tenemos esta metodología de trabajo, esto nos permite realmente saber y determinar que los datos que estamos levantando son los correctos, son los adecuados, son los reales. Si entre más real yo haga este análisis, pues voy a tener certeza de que mis cálculos son correctos, de que mi análisis es válido, ¿sí? Bueno, y por último tenemos lo que se llama los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Son costos que la empresa debe incurrir. Ojo con la definición de costos. ¿Se acuerdan que lo hablamos ahora? Costo y gasto son costos que la empresa debe asumir para poder fabricar ese producto, ¿sí? Estamos hablando del proceso de costeo para productos. Servicios lo vemos ahora. Entonces, volviendo al tema de la fábrica de camisetas, entonces la empresa paga arriendo por la bodega, ¿cierto? Paga servicios, paga agua, electricidad, paga mantenimiento, paga certificaciones, tiene mano de obra indirecta, ¿sí? Materiales indirectos. Toda esta lista que estoy nombrando, nosotros ya lo tenemos predefinida, ya sabemos cómo identificarlo y levantarlo. Pero ojo, recomendación, cuando ustedes están haciendo este proceso, asegúrense de no omitir ningún dato, ¿sí? De no dejar nada por fuera.
porque esto es un análisis muy poderoso, pero es un arma de doble filo. Si tú lo haces mal, pues el dato que te va a dar es incorrecto y si tú llegas a tomar decisiones con costos incorrectos, pues vas a tener un panorama muy diferente de la compañía. Entonces, te aseguramos, te aconsejamos, perdón, que este tipo de asesorías te asegures que toda la información sea lo más real posible, que los costos y los valores que tienes son los últimos o los más reales dentro de tu organización y sobre todo asegúrate de que hagan un proceso de costeo correcto, ¿vale? Entonces, retomando el costo indirecto, yo necesito determinar al mes cuáles son mis costos indirectos, ¿sí? Mis costos indirectos están relacionados con mis costos indirectos varían mes a mes, correcto, ¿sí? Pero yo necesito llevar esos costos, calcularlos mes a mes. ¿Por qué te lo digo? Porque hay valores, por ejemplo, ustedes pagan impuestos, ¿sí? Servicios, prediales, etcétera. Todo eso se paga anualizado. Eso hay que llevarlo al mes, ¿sí? Entonces, el año pasado nosotros pagamos 12 millones de predial, entonces dividirlo al mes sería 1 millón mensual, ¿sí? Si, por ejemplo, estos costos muchas veces no se dan mensual, se dan cuatrimestral, se dan trimestral, bimensual. Entonces, que ustedes puedan llevarlo al mes para poder asignarlo. Y, ojo, esto se debe actualizar mes a mes, ¿vale? Cuando ya tenemos definido y calculado de manera real los costos indirectos de fabricación, lo que hacemos es pasar a asignar un porcentaje de esos costos indirectos de fabricación a cada producto, ¿sí? Hay diferentes métodos de asignación, ¿sí? Asignar significa básicamente darle un pedacito de esa torta grandota a ese costo o a ese producto, ¿sí? Para que me esté dentro del costo de la estructura de ese producto, ¿correcto? Entonces hay diferentes métodos. El método que nosotros utilizamos es el método de asignación con base a las horas hombre disponibles en la planta. ¿Qué significa eso? Nosotros calculamos el total de horas hombre disponible en la planta de producción. ¿Cómo se calcula? ¿Cuántos operarios tienen ustedes? Tenemos 100 operarios. Ah, listo. ¿Cuántas horas trabaja cada operario al mes? 182, ¿sí? Yo multiplico los 100 operarios por los 182 horas disponibles. Eso, si no estoy mal, me da 1802 horas al mes, horas hombre disponible, y ya lo que hago ya es coger el total de mis costos indirectos de fabricación, dividirlos por las horas hombre disponible, eso me va a dar una tasa CIF le llamamos, ¿vale? Y con el tiempo calculado en la mano de obra, yo voy a poder asignarle un costo. Entonces yo cojo esa tasa CIF y la multiplico por el tiempo. Ojo, el tiempo debe estar en horas y al final me va a dar una asignación de costo CIF. Esta es la metodología más real o más exacta que nosotros hemos probado por una simplemente razón. Entre más tiempo pase un producto en el proceso productivo, porque muchas empresas tienen diferentes productos, mayor carga CIF va a tener, ¿sí? Entonces hay otra metodología que es simplemente hacer un promedio y dividir por el número de unidades vendidas y se le asigna un valor, pero esto no es tan real como realmente el tiempo que se demora en fabricarse, ¿listo? Perfecto, ahora pasemos al proceso de costeo para empresas de servicio, ¿vale? ¿Cómo costear un servicio? Esto es muy similar al proceso de costeo para productos, con una diferencia. Yo en proceso de costeo de servicios, yo no tengo en cuenta materiales, porque yo vendo servicios, ¿correcto? No produzco, transformo nada. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos o cuáles son los pasos que nosotros recomendamos a la hora de costear un servicio? Primero, identifiquemos quiénes son las personas o áreas, ¿sí?, que me prestan ese servicio. Entonces voy a colocar un ejemplo. Yo soy una empresa de páginas web, fabrico páginas web o desarrollo páginas web. Entonces tengo que identificar para hacer una página web, ¿sí?, qué personas me ayudan a desarrollar o ejecutar ese trabajo. Aquí el diseñador senior y el diseñador junior, ¿correcto? Entonces 2 personas. Ahora tengo que identificar cuál es la tarifa hora o el costo de hora
de acuerdo a lo que yo le pago, ya sea salario o por desarrollar ese proyecto, ¿sí? Y tengo que determinar ese costo hora, ¿sí? Ese costo de hora hombre por hora, ¿vale? Teniendo en claro eso, y acuérdense que aquí hay una sugerencia muy importante. Nosotros costeamos unitariamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy costeo este servicio, ¿sí? Es decir, si la empresa tiene 1000 servicios, yo tengo que costear 1000 servicios. Hacemos a veces una correlación por semejanza, pero esto debe ser porque es que este servicio se parece a este y solo le cambia una cosita, pero sí nos enfocamos en costear servicio por servicio o producto por producto. ¿Listo? Entonces, una vez identificado eso, la mano de obra que trabaja en ese servicio, prestando ese servicio, en el caso de empresas ya más grandes, qué áreas se involucran en ese servicio, calcular la tarifa ahora teniendo en cuenta pues todos los salarios. Ojo, porque aquí si es una empresa constituida no es el salario que se le paga al trabajador, es lo que a la empresa le cuesta. Entonces, por ejemplo, si tengo un trabajador de salario mínimo, a la empresa no le cuesta 1.423.000, le cuesta casi 2.100.000 por todo el tema de carga prestacional. Entonces, tener en cuenta eso, que el valor que se utiliza para costear es el valor completo de la nómina, ¿vale? Luego pasamos a identificar lo que nosotros le llamamos costos asociados a ese servicio. Tenemos que pensar, este servicio, para poder ejecutarlo o prestarlos al cliente, yo necesito o yo alquilo una oficina, ¿sí? Yo pago este software, yo tengo que incurrir en estos gastos mensuales de transporte, yo tengo que incurrir todo este tema de costos relacionados a costos asociados a ese servicio, ¿sí? Nosotros ya tenemos una lista predefinida donde están certificaciones, seguros que se pagan, dependiendo pues cada realidad y cada empresa, son diferentes, pero garantizamos de que esos costos sean incluidos. Eso es como yo le llamo, ¿sí?, coloquialmente una olla grande donde voy sumando todos esos costos. O misma recomendación que con los costos SIF, esto se debe llevar al mes, ¿sí? Entonces van a haber costos asociados que se pagan anual, se pagan bimensual, todo eso lo tengo que llevar yo al mes y calcular un total, ¿sí? Garantizando que no se me escape nada. Ya con base en eso, yo voy a hacer una estimación, ¿sí?, de cuántos servicios al mes yo vendo. Entonces, si estoy costeando el servicio 1, que es páginas web, para el ejemplo, y yo en promedio vendo 15 páginas web, entonces yo lo que voy a hacer es coger ese total de costos asociados, ¿sí?, y dividirlo entre 15 para asignarle un costo asociado unitario a ese servicio, que al final se va a transformar en el costo de la mano de obra directa que me ayuda a ejecutar ese servicio, más el costo asociado que se le dio por, digamos, por promedio para poder sumar ese costo o determinar el costo total. Entonces al final yo lo que hago es sumar estos dos ítems y me va a dar el costo de mi servicio. Como tip súper importante, la mayoría de empresas de servicio siempre o en su mayoría van a tener que hacer una cotización. Voy a tener que cotizarte esta página web, voy a tener que cotizarte este diseño, voy a tener que cotizarte, etcétera, etcétera. Entonces, recomendación, nunca den un precio de venta de un proyecto, una cotización, un trabajo, sin tener claros sus costos unitarios de ese servicio, garantizando que ustedes tengan una muy buena utilidad, ¿sí?, antes de. Adicional a eso, cuando uno está desarrollando proyectos, ¿sí?, siempre hay un riesgo de un sobrecosto. Entonces, cuando yo estoy manejando proyectos, yo tengo que determinar 3 fases. Alcance, es decir, que voy a desarrollar, en este caso una página web con todas las especificaciones, eso debe quedar súper claro, ¿sí? Tiempo, cuánto me va a demorar, un mes, una semana, 3 días, 2 días, ¿sí? Y el costo. Entonces, teniendo en cuenta esos tres ítems, ¿sí?, ustedes tienen que tener claro para hacer una muy buena cotización. Y antes de eso, tener claros sus costos, ¿vale? Adicional a eso, cuando ustedes den ese costo
agréguenle una bolsa de horas, ¿sí? Lo que llamamos coloquialmente un colchón, porque en proyectos siempre hay un alto riesgo de que ese tiempo que usted dijo que se iba a demorar en entregar esa página web o en entregar ese proceso, ese proyecto, ese diseño, no se dé. Entonces usted dijo un mes, pero al final se terminó demorando 1 mes y medio. Entonces ese colchón te va a permitir mitigar un poquito ese riesgo y que ese tiempo adicional que tú te demores, pues no termine dañándote toda tu utilidad, ¿vale? Para que lo tengas presente. Recomendación importante. Entonces, con base en esto ya tendríamos lo que se conoce como costear un servicio. ¿Listo? Ahora, voy a entrar a hablar básicamente de nuestra plataforma. Costea es una empresa de base tecnológica que desarrolló una plataforma en la nube que les permite o nos permite a nosotros y a las empresas subir la información de costos de manera asincrónica, es decir, desde en cualquier momento, en cualquier lugar que tengamos acceso a internet, yo voy a poder actualizar mis costos, yo voy a poder organizar mis costos por productos, por centros de costos, tener muy claro y poder mantener la información de costos en el tiempo actualizada, que ese es otro problema que se genera automáticamente cuando yo estoy haciendo un proceso de costeo. Yo puedo costear en Excel, yo puedo costear en un cuaderno, ¿correcto? Pero si yo no tengo mi información de costos actualizadas en el tiempo, pues de nada me sirve. Lo que yo costeé en enero a hoy no es válido, o probablemente no es que no sea válido, haya cambiado. Entonces las decisiones o la información no es real. A eso me refiero. Con Costea, de la manera en que se desarrolló, y esto es gracias a mi socio Camilo Sandoval, que fue la mente pues, maestra de colocarlo de manera fácil de entender y de una manera sencilla, vas a poder actualizar en el tiempo, ¿vale? Esos costos. ¿Para qué? Para que tú en enero o en diciembre puedas tomar decisiones de acuerdo a para hacer alzas de precios, estrategias comerciales, estrategias de producción. Los costos nosotros los llamamos los ejes centrales de las operaciones, donde básicamente recae toda la información de la empresa y tú vas a poder controlar tu organización con solo la información de costos. Entonces, este es básicamente nuestro software, es un software amigable, sencillo, ¿sí? Nosotros tenemos en este momento diferentes planes y también nos hemos dado cuenta que como somos una empresa de base tecnológica, estamos ayudando a las pymes, a las MIPYME, a algo que se llama transformación digital. Cuando inician a trabajar con nosotros, ¿sí? Ellos anteriormente no tenían nada, probablemente manejaban un Excel o un cuaderno, pero cuando comienzan a manejar estas herramientas, abrimos el camino para que primero la empresa pueda formalizarse. Cuando tú tienes claro tus costos, vas a saber en qué momento es el adecuado para formalizarte. Segundo, vas a poder estandarizar tus procesos, porque para levantar la información de costos necesito conocer tus procesos, ¿sí? Los procesos de la empresa. Vas a poder comenzar a digitalizar tu empresa, subiendo la información de costos a la nube, ¿sí? A nuestro software. Entonces, aquí no solamente resolvemos el problema de costos, les damos la oportunidad a las pymes, a las que tienen muy poco acceso a tecnología por muy bajo precio, un precio asequible, un precio justo, que puedan comenzar no solamente a costear sus productos ni a tomar decisiones gerenciales y financieras, sino a crecer digitalmente, a crecer en organización. Y nos pasó un caso muy interesante con uno de nuestros primeros clientes, duramos casi 3 años trabajando con ellos y ya de la nada, ¿sí? arrancaron con nosotros y después de 3 años ya lograron formalizarse, lograron implementar un software contable que les ayudó a crecer la operación, ¿sí? Y básicamente todo lo que estaba en Costea pasó al software contable, ¿sí? Muy fácil porque esto es básicamente costos y esto te sirve para contabilidad, producción, inventarios, gestión humana, etc. Entonces, tratamos de solucionar el problema principal, pero también agregamos valor a nuestros clientes en todas las maneras que les mencioné anteriormente. Listo, entonces básicamente nosotros con esta herramienta podemos generar informes financieros, vas a poder ver qué producto es rentable, qué producto tiene baja rentabilidad, qué producto es el más costoso,
es el que más, con el más potencial, ¿sí? Entonces todo esto lo vas a poder ver, lo vas a poder acceder también desde un computador, una tablet o un celular. Ahora, quiero entrar ya a la sección de ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que puedan entender cómo realizar, ¿sí? A números con hoja y papel un ejemplo de costeo, tanto de producto y servicio. Entonces arranquemos. Vamos a seguir con el ejemplo de la camiseta, de la empresa de la camiseta. Entonces, ejemplo, somos fabricantes de camisetas estampadas y queremos realizar el proceso de costeo. ¿Cómo arrancamos? Primer punto, materia prima. Identifica cantidad, costo unitario del insumo y costo de la materia prima. En este caso, identificamos, para este ejemplo, se gastan 2 metros de tela y para efectos prácticos lo hicimos con dólares, ¿sí? Para no complicarnos con miles y hacerlo más complejo, vamos a hacerlo así. Entonces se identificaron que para fabricar una unidad se necesitan 2 metros, el metro ¿cuánto cuesta? $10, ¿sí? Es decir, que el costo de la materia prima son $20. Vamos hasta ahí, sencillo. Mano de obra. Entonces, identifica quién fabrica o realiza la producción de tu producto, determina el tiempo necesario para fabricar una unidad y determina la tarifa por hora, lo que les mencioné ahorita. Entonces, siguiendo este ejemplo, para hacer una camiseta pues necesita pasar el proceso de confección, el área de confección, ¿correcto? Entonces, calculamos el tiempo y determinamos que para fabricar una camiseta se demora 1 hora, ¿sí? Y el costo por hora de esa área, teniendo en cuenta todos los salarios de las personas y toda la cantidad de personas, determinamos una tarifa hora, ¿sí? Eso nos va a dar que el costo de la mano de obra para una camiseta son $10. Entonces ya tenemos costo de materia prima 20, costo de mano de obra 10. Hasta ahora vamos en 30, ¿correcto? Y por último nos falta los costos indirectos de fabricación. Son los costos que la empresa incurre para fabricar los productos, ¿sí? Como los arriendos de la planta, seguros, impuestos de la planta, mano de obra indirecta, materia prima indirecta, depreciación de maquinarias, ¿sí? Adecuaciones, instalaciones, certificaciones, seguros, impuestos, etc. Recomendación, llevarlos al mes. Muchos de estos que les nombré tienen naturaleza anual, bimensual, periódica. Llevarlos al mes, porque así mismo se pueden controlar y llevarles un registro bien adecuado. Y luego sumarlos y totalizarlos al mes. Al mes, para este caso, nos dio $1000, ¿sí? Identificando todo esto. Obviamente esto es un ejemplo, esto no es real, pero para efectos prácticos este sería el proceso en el cual ustedes deberían calcular o hacer el proceso de costeo. ¿Listo? Entonces nos dio $1000 por mes. Ahora, hay dos maneras de asignar los CIF. Una, como le expliqué ahorita, que es la forma más exacta, o otra, por la cantidad de unidades vendidas al mes. Este modelo de asignación yo se lo recomiendo si ustedes tienen una única referencia o producto, o sus productos son muy similares. No es que yo vendo la camiseta blanca, pero también la negra, la azul, y ya no cambia mucho. Ya si ustedes son una empresa que fabrica productos muy diferentes, ¿sí? Que la camiseta, que la gorra, que las gafas, sí es bueno por tiempo de fabricación, ¿vale? En este caso usamos la metodología de asignación por promedio por unidades vendidas, y lo que hacemos es los $1000 dividirlos por 700 unidades vendidas al mes, y eso nos da un costo unitario CIF por producto de $1.42. ¿Cómo se vería eso? Pasemos acá. Costo total, $31.42, sumando los 3 ítems que acabamos de calcular. Precio de venta, asumiendo que ellos lo venden a $35, ¿cuál es la utilidad bruta? 3.58%. Perdón, $3.58. ¿Eso qué margen de contribución es? Un 10.2. Aquí hay unas recomendaciones generales, ¿sí? Que les voy a hacer a ustedes de acuerdo a estos números que estamos viendo. 1. La utilidad bruta es solamente un pedacito del ejercicio. Luego sigue la utilidad operacional, que se calcula asignando los gastos de administración y ventas, ¿sí? Que es todos los gastos que la empresa incurre para poder vender, para poder tener el equipo administrativo, el equipo comercial, ¿sí? Y luego sigue la utilidad neta, que restando todos los compromisos financieros, que restando todo este tema que les estoy mencionando, ustedes van a poder tener una utilidad neta real de su empresa. Ojo, si a mí como empresa me está dando un margen de contribución o una utilidad bruta muy bajita, quiere decir que yo no voy a alcanzar a cubrir
mis gastos de administración y mucho menos voy a alcanzar a cubrir mis compromisos financieros o deudas o pago a accionistas, ¿sí? Entonces, recomendaciones. Este análisis que les estoy brindando acá les van a dar a ustedes una idea de cómo está su empresa, tanto operativamente, o digamos, en la operación, de manera operacional general y neta, ¿sí? Que ahí estoy describiendo cada una de las utilidades. Entonces, recomendaciones generales de margen de contribución. Para las empresas fabricantes o productoras se recomienda tener márgenes brutos del 40% en adelante, que les permita soportar y cubrir los gastos de administración y los demás compromisos financieros que tengan, ¿sí? Esto permitirá, bueno, lo que decía acá, márgenes de contribución bajos podrán representar un alto riesgo, ¿sí? Y utilidades netas negativas, sencillo. Para empresas de servicio, esto puede variar un poquito más. Las empresas de servicio en promedio tienen un margen de contribución un poquito más alto, ¿sí? Entre el 55 al 70%. Es mucho más, digamos, son mucho más rentables que las empresas de manufactura, ¿sí? Porque no tienen tantos costos asociados que una empresa de manufactura. ¿Listo? Si tú no sabes cuánto te cuesta, estás adivinando el precio y perderte sin darte cuenta. Básicamente, recomendación, a partir de hoy, ¿sí? A partir del momento en que ustedes están viendo este webinar, esta charla, hagan un alto en el camino y determinen cuál es su costo de operar, cuál es el costo de fabricar ese producto que ustedes venden, cuál es el costo de prestar ese servicio que ustedes ofrecen. No sigan en su negocio adelante sin antes realmente asegurarse de que están siendo rentables, que están generando ingresos representativos para continuar, porque a muchos de los empresarios yo les recomiendo, no, pues si esta empresa me está dejando menos del salario mínimo, pues apague y vámonos, ¿sí? No es rentable todo el esfuerzo que uno hace como empresario para ganar muy poquito. Y esto es una de las cosas que nosotros incentivamos a nuestros clientes. Los cogemos y los sacudimos y le decimos, venga, póngase las pilas porque aquí podemos hacer una estrategia, aquí podemos mejorar estos precios. Pero todo a raíz de un análisis de costos, ¿vale? Bueno, para ir finalizando, quiero compartirles con ustedes unas estrategias financieras que debes aplicar para liderar tu empresa. Estrategias financieras que debes aplicar para liderar tu empresa. Esto es muy poderoso porque son tips y recomendaciones que les permitirán a ustedes comenzar a tener claro o comenzar a tener el control de su empresa y tener claro cómo actuar en cada una de las situaciones que les voy a mencionar. Primer punto, primera recomendación, estructura básica para llevar las finanzas de tu negocio. A partir de hoy mismo o mañana que arranquen en su jornada laboral, registro de ingresos, registren las ventas, registren cuánto están vendiendo por unidad, ¿sí? O por servicio. Necesito el detalle, necesito que ustedes sepan a final de mes o a final de semana cuánto han vendido, cuántas unidades, cuáles son los productos totales. Comienzan a llevar un registro juicioso de sus ventas. Registro de egresos, cuánto están comprando, cada cuánto compran, ¿sí? A quién le compran, cuáles son sus proveedores. Comiencen a organizarse de esa manera. Control de flujo de caja. Analicen de manera general cuáles son esos ingresos y esos egresos, o diario o mensual. Esto depende, esta recomendación, y aquí hago un asterisco, depende de la naturaleza de los ingresos de la empresa. ¿Cada cuánto vendo? Ah, no, yo vendo 2 veces al mes, o yo vendo diario y en un volumen alto, entonces el control debe ser diario. Yo vendo semanal, el control debe ser semanal. Yo vendo cada 2 meses, cada 15 días. Analicen esa parte, cuál es ese comportamiento de sus ingresos. Apóyense en herramientas gratuitas, Excel, Google Sheets, Costea. Costea no es gratuita, pero es muy accesible, ¿sí? Y otras herramientas digitales para comenzar a controlar y sobre todo conocer los costos de su operación. Por lo menos actualiza esta información una vez a la semana. Otra recomendación, uso de cost drivers para optimizar la estructura de costos. ¿Qué es un cost driver? Básicamente es ese costo dentro de mi estructura de costos, ¿sí? Que es el más alto. Entonces, un ejemplo. Aquí está el ejemplo de empresa fabricante de camisetas. Materia prima me costó $20, mano de obra 10, ISIF 1.14, 1.42.
¿Cuál es ese cost drive? Teniendo en cuenta la definición que acabo de dar, materia prima. Es decir, es el más representativo. Entonces, con base en eso, yo tengo que pensar, primero, tengo que cuidar de que esos insumos no aumenten o mis proveedores no le aumenten el precio de venta de esos insumos, porque si suben me va a impactar directamente el costo, y como es el que más vale, pues mi costo se va a disparar. Primer punto. ¿Cómo hago yo segundo punto, ¿cómo hago yo también para negociar con ese proveedor? Si yo sé que le estoy comprando por volumen o le estoy comprando unitaria, por eso es que me está saliendo tan caro, o realmente hay una restricción del mercado y solo puedo pagar esto, o el valor del mercado es este. Entonces comencemos a identificar estos insumos que son muy altos para que ustedes puedan hacer negociación con proveedores, bajar costos o sobre todo mantenerlos. ¿Listo? Negociación con proveedores, que estaba relacionado con el punto anterior, ¿sí? Básicamente, el costo de insumo representa un gran valor, o sí, una gran parte de los costos totales unitarios de tu producto, ¿sí? Entonces, analicemos muy bien cada cuánto estoy comprando, en qué cantidades estoy comprando y cómo estoy comprando. ¿Qué quiero decir cómo? ¿Cómo están negociando? Yo puedo comprar a un proveedor para un mes, pero decirle, venga, entrégueme la semana 1, la semana 2 y la semana 3, para que me lo vaya entregando de manera a medida que lo voy necesitando. Entonces también es muy importante, porque a veces mucha gente dice, no, Carlos, ves que yo no puedo comprar a economía de escala, es decir, no puedo comprar en cantidad porque es que no tengo espacio en la bodega. Entonces yo le digo, eso no pasa nada. Yo puedo negociar con proveedores y decirle, vea, despácheme de esta manera, en estas cantidades, ¿sí? Esos son acuerdos, eso son negociación con proveedores. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ventajas de negociar con proveedores: reducción directa del costo de producción, mejores condiciones de pagos. Vamos a poder negociar a plazo. Venga, no me facture al mes, factúreme a 42 días, 60 días, 50 días, deme facilidad de pago, ¿sí? O deme a medida que me despacha, o yo le pago a medida que usted me despacha. Son acuerdos y negociaciones que usted como empresario debe comenzar a tomar para no afectar el flujo de caja de su organización, pero también que les permitan a ustedes ser estratégicos en el mercado y poder competir, porque muchas empresas, y yo lo he visto, fracasan por no tener los insumos a la mano. No, es que no me ha llegado, es que el proveedor se demora mucho en entregarme, o porque se les acabó el inventario y no se dieron cuenta, entonces no tuvieron para cómo producir y la venta por oportunidad se perdió. Entonces tengamos en cuenta eso. Otra ventaja es acceso a productos de mejor calidad o más confiables. Si tú haces una buena relación con un proveedor, ¿sí? que te da calidad, que te da tiempo, que te da entrega, ¿sí? Digamos que el factor costo se puede distribuir dentro de esos valores, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Generación de relaciones a largo plazo con aliados estratégicos. Importantísimo que ustedes como emprendedores comiencen a desarrollar relaciones a largo plazo con proveedores, porque, y he visto mucho en muchas organizaciones, sobre todo en empresas pequeñas, están arrancando, pero suelen cambiar mucho de proveedor, suelen cambiar mucho de la calidad de insumo que están comprando. Entonces, hay un riesgo altísimo de bajar calidad en el producto que estás fabricando. 2, riesgo altísimo de que el proveedor le suba el precio a lo que él quiera y te afecte y a ti te toque comprarlo porque sí, porque ya no hay más. Entonces, tratemos de construir relaciones importantes con proveedores. Otras estrategias recomendadas de negociación con proveedores es consolidar compras para obtener descuentos por volumen, ¿sí? Comprar múltiples cotizaciones, comparar múltiples cotizaciones antes de cerrar acuerdos. Tener el proveedor 1, 2, 3. Obviamente que te ofrezcan o que estén dentro de la mínima línea de calidad, de tiempo, ¿sí? Ofrecer relaciones a largo plazo para mejorar precios, lo que acabo de decir ahorita. Analizar el valor total, no solo el precio, incluyendo transporte, cumplimiento, calidad. Todo eso también es costo, costo oculto que ustedes no lo ven, pero es importante. Yo prefiero pagar un poquito más, pero saber que la materia prima me llega a tiempo, me llega en óptimas condiciones, me llega con una calidad impresionante. Entonces, todos esos son costos son costos de oportunidad que tenemos que aprovechar y no desperdiciar. Listo, acá hay un ejemplo
Es muy sencillo, una empresa de jugos que compra frutas frescas puede reducir un 15% el costo mensual si negocia entregas semanales en lugar de diarias y paga 15 días. Son estrategias sencillas que se pueden tomar una vez usted entienda las entradas y salidas, cada cuánto está vendiendo. Eso lo transforma básicamente hace un desglose, calcula eso cuánto representa en compras esas ventas que usted tiene, esa demanda, y puede calcular cada cuánto. Esto es lo que se conoce como un sistema de inventarios, puede generar una política de inventarios que le permita saber los puntos de reorden específicamente por cada insumo, ¿sí? Y por comenzar a unificar y tomar estrategias importantes. Otro ejemplo acá: un restaurante que unifica su compra de carnes con otro negocio cercano logra descuentos por volumen y costos compartidos de flete. Esto es un claro ejemplo. Yo tengo una compañía hermana en la cual me puedo asociar y comprar un volumen, nos ganamos descuentos y podemos acceder a este proveedor que de pronto, si estuviera yo solo, no lo puedo hacer. Entonces, todo este tipo de alianzas o estrategias con proveedores impactan increíblemente el negocio. ¿Cómo evaluar el costo-beneficio de nuevos productos? Punto importantísimo. Antes de lanzar un producto, antes de lanzar un servicio, antes de hacer una cotización, antes de básicamente comprometerse con el cliente, evalúen muy bien cuál es el costo de hacerlo. Costo de prestar ese servicio, costo de desarrollar ese producto, porque muchas veces un precio de venta elevado no quiere decir que voy a tener una utilidad elevada. Todo depende de cómo yo lo ejecute, todo depende de mi capacidad para atender esa demanda. Entonces, ¿qué pasa si ustedes a partir de hoy le comienzan a colocar no un freno, sino hacen un stop, una parada y dicen: venga, yo antes de comprometerme, señor cliente, con este proyecto, con este costo, deme un día y le hago la cotización formal, teniendo en cuenta yo y reviso mis costos para poder comprometer. Sé que a veces nos llega el negocio ahí, tenemos que decidir ahí, pero si esto no debería ser, los costos no se deben revisar porque es que me llegó una oportunidad. Los costos se deben hacer porque sí, porque ustedes necesitan saber cuánto están ganando, cuánto están vendiendo, ¿sí? Cuál es su utilidad. Entonces, el mensaje aquí, empresarios y empresarias, es que ustedes diariamente tienen que saber cuánto les cuesta fabricar, cuánto les cuesta prestar ese producto, y con tener clara esa información les va a permitir tomar decisiones a futuro en todos los ámbitos de la empresa. Beneficios de hacer esto: reduce el riesgo financiero. Ejemplo, meterme a un negocio que no es rentable, invertí un poco de plata y al final no me quedó un peso o terminé perdiendo, porque al principio yo lo veía como emprendedor, no, buenísimo negocio, no tuve en cuenta 10.000 cosas, mi costo sobrepasó el precio de venta y perdí. Aumenta las probabilidades de éxito del producto. Cuando yo reviso bien mis costos antes, puedo colocar un precio de venta competitivo en el mercado, teniendo en cuenta que estoy ganando, ¿sí? Tener ese poder financiero en el mercado en este momento te da una ventaja muy grande. Entonces hay una gran probabilidad de éxito si tú tienes claro ya tus costos. Permite priorizar proyectos con mayor impacto y menor costo. Podemos hacer un análisis en el caso de empresas de servicio. ¿Cuáles son los servicios más rentables? ¿Cuáles son los servicios que menor costo me generan? Y con base en eso, poder iniciar a trabajar, ¿sí? O poder priorizar este proyecto, poder priorizar este servicio. Mejorar la planificación y producción de marketing. Necesitamos potenciar este servicio, necesitamos potenciar este producto. Tiene muy buena rentabilidad, pero no está vendiendo tanto. Entonces, con base a esa información, ustedes pueden generar estrategia y comenzar a posicionarlo o ofrecerlo más. ¿Listo? Modelos de pricing dinámico para maximizar ingresos. Una vez yo tengo claro mis costos, yo voy a poder utilizar N estrategias. Una de estos es pricing dinámicos. ¿Qué significa eso? Precios de venta dinámicos. Esto se puede dar por demanda, estacionalidad, comportamiento del cliente, oportunidades de negocio, cualquier cosa. Lo importante es que ustedes, a partir de la información de costos que tengan por ese producto o ese servicio, ustedes puedan amplificar directamente su rentabilidad o sobre todo mantenerse en el mercado en un corto tiempo, ¿correcto? Permite capturar más valor en momentos de alta demanda, reduce pérdidas en periodos bajos
de venta al ajustar precios de venta, ¿sí? Ayuda a posicionar productos según su percepción o valor. Entonces la idea es que, de acuerdo a esas, cuando ustedes entiendan la estacionalidad o la dinámica de ventas de su organización, ustedes van a poder ajustar estos precios dinámicos. Claro está, hay negocios que no permiten hacerlo o hay mercados que no permiten hacerlo, pero una vez tú entiendes, tú vas a poder hacer esto de alguna manera. No, en temporada escolar vamos a aprovechar la alta demanda y vamos a hacerlo. O en enero, donde la demanda es muy baja, vamos a sacar estas promociones o vamos a sacar este combo, ¿sí? Y ustedes puedan de alguna manera solventar esa caída de demanda de acuerdo a la estacionalidad del mercado. Basado en la demanda vas a poder hacer, basado en la demanda vas a poder determinar temporadas altas, bajas, medias y con base en eso acomodar tu precio. ¿Sí? Vas a poder hacer combos, pricing, vas a poder hacer paquetes que te permitan, como lo mencionaba ahorita, mantener ese nivel de ingresos que necesitas, descuentos por urgencia, segmentación por mercado, análisis de comportamiento, ¿sí? Entonces, un ejemplo práctico que quiero compartirles acá. Una empresa de servicios de lavandería cobra 10.000 por unidad, pero descubre que los miércoles baja el volumen. ¿Qué quiere decir eso? Se identificó que su demanda entre semana, los miércoles es la más baja. Entonces, estaba pensando qué puede hacer para aumentar ese nivel. Entonces, implementa un descuento del 15% los miércoles y logra incrementar los ingresos semanales en un 22%. Esto es un claro ejemplo de que el emprendedor entendió la estacionalidad o el comportamiento de las ventas y obviamente, teniendo en cuenta sus costos, decidió implementar un 15% que me imagino que no le va a afectar mucho la rentabilidad y va a poder comenzar a generar ingresos. Una empresa de transporte ajusta sus precios según la ocupación del vehículo. Si hay 80% de la ocupación, el precio se incrementa un 10%. Esto suele pasar mucho esto es un claro ejemplo de Uber. Uber, si hay alta demanda, los precios suben, si hay baja demanda, los precios bajan, ¿sí? O si está lloviendo, o si hay tráfico. Todos estos pricing dinámicos juegan y sirven mucho para optimizar ese ingreso. El orden financiero no es burocracia. Mucha gente creerá, no, es que esto es para gente con estudios, esto es para gente que tiene tantos títulos o esto es para la gente que ya está en una empresa por allá súper exitosa. Eso es mentira, ¿sí? Eso es básicamente, esto debería ser algo que lo enseñen en el colegio. Lastimosamente no, en este momento no tenemos y creo que más adelante Costea puede ayudar a que eso cambie un poquito, pero el orden financiero es para todas las personas, de todos los lugares, de todo el mundo, en todos los momentos, porque esto te va a permitir a ti poder crecer y crecer financieramente sobre todo. Y ya para ir cerrando, indicadores claves para todo tipo de negocio. ¿Qué recomiendo yo medir cuando ustedes si quieren arrancar ya un proceso de estructuración, de crecimiento, de conciencia financiera? Flujo de caja positivo. Básicamente, garanticemos y entendamos cuál es el flujo de caja de mi empresa, es decir, las entradas menos las salidas, cuánto dinero disponible tengo yo diario o de acuerdo pues al periodo o la dinámica de ventas que ustedes tengan en su empresa. Margen de ganancia por producto, yo necesito calcular la utilidad neta, si es posible, por producto o por servicio. Punto de equilibrio mensual, buenísimo este punto. ¿Cuál es ese punto en número de unidades y en plata que mi empresa debe alcanzar para cubrir sus costos fijos y variables? ¿Sí? Importantísimo. Rentabilidad. Necesito saber mes a mes si la empresa está siendo rentable o no. ¿Cuánto fue rentable? ¿En qué mes está siendo más rentable? ¿Cuál es el mes más bajito? Lo que no se mide, no se mejora, los números no mienten, te muestran dónde estás y cómo avanzar. Cierre y conclusiones, muchachos. Las finanzas no son para contadores, ¿sí? Son el idioma del crecimiento de tu empresa y tanto personales. El éxito de tu negocio no está en cuánto vendes, sino en cuánto ganas y cómo lo gestionas. No es cuánto vendo, sino cómo gestiono realmente ese ciclo de operación para realmente ser rentable en mi empresa. Llevar el control de tu dinero te permite tomar decisiones inteligentes y sostenibles. Y para cerrar, quiero hacer una pregunta. ¿Qué acciones concretas vas a implementar, empresario o empresaria, hoy que estás escuchando este webinar o esta charla, para que tu negocio mejore las finanzas? Si tienes alguna duda, nos puedes contactar. Estas son nuestras redes sociales, Costea en Instagram y Costea en LinkedIn.
y mi número 320-504-6723, porque sabemos que podemos ayudarte y sobre todo podemos llevar tu negocio al siguiente nivel. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias nuevamente a la Gobernación del Valle y a todos estos espacios que están brindando. Ya saben que aquí tienen un aliado estratégico súper importante. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.